Bueno, chicos, vamos a continuar con la presentación. Para ello volvemos con el PowerPoint. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a aplicar los postulados de Gauss en nuestros problemas que vamos a tener que resolver cuando midamos? Bueno, Gauss para eso, lo primero que advirtió es que todos estos postulados, como les dije antes, se aplican a los errores accidentales. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que medir una distancia, un ángulo, lo que fuere, lo primero que vamos a tener que hacer es estudiar qué tipo de errores sistemáticos tiene ese instrumental. Eliminarlos o hacer que no nos influyan y de ahí en más repetir las mediciones para mejorar la precisión en cuanto al tema de los errores accidentales. Entonces, supongamos que tuvimos que medir 4 veces una distancia, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es sacar la media aritmética o promedio. Luego, Gauss nos dice que en principio, para saber con qué precisión medimos, podríamos determinar el error, mejor dicho, la media de los errores, que él lo llama T. Pero evidentemente no sirve este tipo de expresión matemática, no nos va a dar la precisión con que medimos. Entonces, en lugar de esta expresión matemática, que es igual a la sumatoria de los valores absolutos de B dividido N, ¿por qué valores absolutos? Porque si no fueran absolutos y tuvieran su signo, se anularían o tenderían a cero. ¿Por qué? Porque es una propiedad de la media aritmética. Entonces, para ello vamos a usar lo que es el error medio cuadrático, o también llamado error de una observación, o, como lo vimos antes, índice de precisión, en el cual la expresión matemática M son estas dos, pero la que vamos a usar es esta que está acá, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los errores aparentes al cuadrado dividido en -1. ¿Por qué esta y no la otra? Bueno, porque la otra tiene indicado el error verdadero. Y como el error verdadero no lo conocemos, entonces vamos a usar el error aparente. Por eso la fórmula cambia y en lugar de ser dividido n, se transforma en dividido n-1. Bien, entonces, conociendo m, nosotros podemos saber con qué precisión medimos. El tema es, ¿qué pasa si tenemos una de las medidas que se apartan demasiado de las otras? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos ese gráfico con el tiro al blanco? Bueno, en ese caso lo primero que se nos ocurre es eliminar una de esas mediciones. Sin embargo, no podemos hacerlo abiertamente, sino que tendríamos que llevar un criterio. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a terminar de ver esto, que es el error medio del promedio, M grande. ¿Qué es el error medio del promedio? El error medio del promedio es aquel que se usa cuando quiero determinar cuántas veces tendría que medir para bajar un error. Por ejemplo, yo tengo un instrumento para medir ángulos que se llama teodolito, por ejemplo, que tiene una precisión de más o menos 20 segundos. Pero yo en mi trabajo necesito una precisión de más o menos 10 segundos. Entonces, ¿cuánto tendría que repetir esas mediciones para bajar? M grande sería la precisión a la que yo quiero llegar, ¿sí? Entonces de ahí tendría que despejar n y ver cuántas veces tendría que repetir la medición.
Esta expresión tiene como gráfica una curva que es asintótica, en el cual la ordenada sería la letra M y las abscisas sería la letra N. Les comento que se baja abruptamente hasta un n igual a 16, y luego se mantiene asintótica. Por lo tanto, eso quiere decir que no conviene medir más de 16 veces, ¿sí? Igualmente nosotros no vamos a medir tantas veces. Bien, y después llegamos al error máximo de Gauss. ¿Qué sería el error máximo? El error máximo de Gauss es determinar cuál sería ese entorno de error en el cual yo lo considero admisible y todo lo que está por afuera de ese entorno serían errores groseros. El problema es que para Gauss, él lo hizo para medir 1000 veces, para 1000 sucesos. Por lo tanto, nosotros no nos sirve esta expresión que es error máximo igual a 3m. Tendríamos que usar otra. Bueno, ahora, por lo tanto, vamos a ver cómo llegamos a la otra que sí vamos a utilizar. Para ello, lo primero que tenemos que ver es este gráfico y esta planilla, en el cual en el gráfico vamos a encontrar la campana de Gauss y otra curva que sería la curva integral de la expresión matemática de la campana de Gauss. ¿Y qué representa? Representa el área, el valor del área bajo la curva. Entonces, en esta planilla tenemos los valores de los errores, o sea que son las abscisas, y aquí tenemos el valor de la ordenada de la curva celeste, que es la de Gauss. Y en esta otra tenemos el valor de la curva probabilidad de cometer un error entre un valor y otro. O sea, sería esta otra curva, que es el área bajo esta otra. Entonces, por ejemplo, si estamos acá en 0, ¿sí? ¿Cuánto nos daría la curva de Gauss? Bueno, 0,564, aplicando la fórmula. ¿Y cuánto nos daría la curva área del área? El cálculo del área, bueno, nos daría 0, no tenemos área. Y así sucesivamente tenemos cuánto vale en 0,10, en 0,20, por supuesto que es más o menos, o sea, de un lado y del otro, ¿no es cierto? Cuando llegamos a este valor en rojo, 0,48, este 0,48, ¿qué significa? Significa que yo estaría por acá. 0,48, el valor en la ordenada sería 0,449, y el valor de la curva marrón del área sería casi 0,5. Este valor se llama error, o sea, el valor del error se llama error equiprobable. ¿Por qué? Porque tiene la misma probabilidad de aparecer que no aparecer. ¿Cuánto es el área bajo la curva? 0,499, o sea, casi el 50%. Sería una cosa así. Después, este valor sería 0,71, que sería casi 0,707, como recordarán, sería el M, ¿sí? Para un valor de M, esto sería lo que vale la curva celeste, y el área bajo la curva estaría representado por un 68%. Y luego saltamos a este valor que sería el doble de este otro, aproximadamente. O sea, sería el valor de 2 veces M. 2 veces M debajo de la curva corresponde a un 95% de los errores. Y si fuera 3M, en este caso estaría en el 99,7%, ¿sí? O sería el valor máximo de Gauss. Pero como dijimos nosotros, no nos sirve, tenemos que buscar un valor que esté ligado a la cantidad de veces que vamos a medir. Entonces, para ello vamos a aplicar el criterio de Jovenet. Bueno, acá en esta presentación vemos un poco de la representación de lo que era el error equiprobable, el error medio, M, el error 2M y 3M,
68%, 95% y casi 100%. Bueno, y ahora sí, vamos a ver cómo es el criterio de exclusión de Jovenet. Esto sirve para eliminar errores que serían errores groseros, no equivocación. Entonces, ¿qué nos dice Jovenet? Por supuesto que esto está calculado como para n sucesos y no 1000 como lo hizo Gauss. Entonces, él dice, este señor Jovenet dice que la probabilidad de cometer un error en T más menos infinito, que sería lo del postulado de Gauss, menos la probabilidad de cometer un error entre más menos el error máximo de Jovenet, es igual a 1 sobre 2n, siendo n la cantidad de veces que repetí la medición. Por lo tanto, de acá despejamos cuánto vale la probabilidad de cometer el error según el error máximo según Jovenet, y nos daría 1 menos 1 sobre 2n. Entonces, supongamos que repetimos 4 veces la medición, reemplazamos y tendríamos que usar la tablita que vimos antes. Entonces, para n igual a 4, nos daría, ¿sí?, haciendo el cálculo que yo les enseñé recién, nos daría una probabilidad de 0,875, o sea, el área bajo la curva tendría que ser del 87,5%. Supongamos que es prácticamente el 88%, si no podríamos entrar y sacar el valor entre estas dos, ¿sí? Bueno, pero supongamos que vamos a usar 88. Entonces, tenemos que entrar por acá y ver cuál sería la abscisa correspondiente a ese valor del error. Entonces, vemos que es 1,10. Entonces, ahora aplicamos lo que sería una regla de 3 y decimos, si M de la tabla correspondería al M de mi serie, el error máximo de la tabla correspondería, ¿cuánto valdría ese error máximo de la serie? Entonces acá yo voy a mostrarles un ejemplo. Supongamos que, como les dije antes, repetí 4 veces y me dio un M, apliqué, ¿no?, el cálculo del índice de precisión, y me dio 20 centímetros, más o menos 20 centímetros. Entonces digo, si 0,707, que es el M genérico, equivale al M mío, que es de 20 centímetros, 1,10, que el error máximo genérico, ¿cuánto valdría para mí? En este caso hacemos la cuenta y nos daría 31,12. Eso quiere decir que 31,12 sería el error máximo que abarcaría el 88% de la curva de Gauss. Todos los errores que den por arriba de 31,12, o sea, los desvíos o los errores aparentes, yo lo podría eliminar. Bien, espero que haya sido clara con esto. De todas maneras, yo les sugiero que lean el apunte, que también está en Campus. Bueno, y ahora, para terminar, vamos a ver el tema de la propagación de los errores. ¿Cómo se propagan en una suma, en un producto, en una función lineal o cuando tengo una función lineal? O sea, yo tengo un segmento AD, que está formado por AB más BC más CD. Entonces, yo mido cada uno de esos segmentos y cada uno va a tener su error. Entonces, M1, M2 y M3 sería el error de cada uno, que cometí en cada uno de ellos. Entonces, el segmento va a valer la suma. ¿Y cuánto vale la suma del error? Vale la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los errores de los segmentos. Bien, cuando tengo un producto, ¿no?, por una constante, ¿qué tendría que hacer? Bueno, el error que cometí en lo que medí, por ejemplo, el radio de una circunferencia, valdría la constante por el error. Cuando tengo una función lineal, tendría que aplicar algo parecido a lo de la suma. O sea, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada de los errores multiplicado por la constante, ¿sí?
Acá no les dije, pero si yo en lugar de una suma tengo una resta de segmentos, también el error es la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Bueno, y si tengo una función no lineal, o sea, de varias variables, de 2 variables o de 3 variables, el error total sería la raíz cuadrada de la suma de las derivadas parciales de la función respecto a cada variable al cuadrado por el error de cada una de esas mediciones al cuadrado. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido, que haya sido clara. Les recomiendo nuevamente que lean también el apunte y van a tener también un PowerPoint de ejemplos de ejercicios. Así que bueno, nos vemos en los próximos videos y los saludo a todos, que les vaya bien.